Bien. Sí, es importante, por favor. Vamos a tener bastantes momentos de interacción, pero mientras se vaya explicando los conceptos, sería importante que todos tengamos los micrófonos apagados. En el momento que hagamos los ejercicios, que van a ser unos cortitos pero muy significativos, y empecemos con las preguntas y opinión, y ahí sí pueden activar sus audios. Bien, entonces se les pide por favor a todos los presentes que por este momento apaguemos los audios para poder comenzar. Muy bien. Este es el tema, resolución de conflictos visto, analizado desde el enfoque de la terapia Gestalt. Bien, vayan ustedes imaginando de repente para hacer un poco más interactivo, ¿qué entienden por conflicto? Hoy lo vamos a analizar, vamos a profundizar cómo se entiende el conflicto y desde ahí proponer la forma de intervención. Un segundo llamado, por favor, para quienes tienen activados sus audios. Por estos momentos, si los podemos desactivar y después, ya cuando pasemos a interactuar, a conversar, los vamos activando. Muy bien. Primero, quisiera reflexionar con todos y todas ustedes dos frases. Para que sea más interactivo, de repente, mientras vamos conversando, ustedes van analizando y también van recreando a través de la imaginación los conceptos que vamos a ir entendiendo. A ver, estas dos frases vamos a regresar al finalizar. Al finalizar toda la explicación, vamos a regresar otra vez a estas dos frases. Es importante que lo tomen en cuenta porque en estas dos frases se resume bastante de lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, lo voy a leer. Primero, para todos y todas ustedes que están presentes, agredir no es el problema. De repente, esto les va a causar un poquito de duda. Pero que usted está promocionando la agresión, ¿qué es esto? A ver, veamos un momentito. El agredir no es el problema, pues todos, todas nosotros, nosotras, alguna vez en todo nuestro ciclo vital hemos sido heridos o heridas, de muchas maneras. En consecuencia, desde nuestro sistema inconsciente, desde la inconsciencia, también herimos. El problema que viene a entrar en consideración acá es cuando negamos que hemos agredido. A ver, esto por favor, muy importante, tomarlo en cuenta. El problema no es agredir, el problema de repente no es avergonzarse, no es sentir culpa, el problema es negar que lo estamos haciendo o lo estamos experimentando. Otra frase que quisiera que vayan reflexionando y lo tomen muy en cuenta conforme vayamos conversando es, todos y todas podemos tener miedo. Porque en lo más elemental de nuestro yo, de nuestro sistema de personalidad, las heridas van a ser las mismas, de distintas maneras, pero las heridas van a ser las mismas para todos, en algún momento de nuestro ciclo vital. Estas heridas pueden ser miedo al rechazo, miedo al abandono, la humillación, miedo a la humillación, a la traición y a la injusticia. Muy bien. Les voy a pedir que estas dos frases las tengan muy presentes porque finalizando la conversación que vamos a tener, vamos a regresar a leerlas otra vez. Bien. Brevemente, por favor, me gustaría comentarles de que hoy, por ejemplo, vamos a ver el tema de polaridades y conflictos y dentro de Enfoque Gestalt vamos a tener bastantes webinars
también workshops, y donde vamos a tener una infinidad de ejercicios para trabajar una serie de dificultades que se le puede presentar a una persona en el día a día. ¿Sí? Pero sería mucho más adecuado si esa serie de estrategias terapéuticas las tengamos organizadas, esquematizadas, y bueno, por eso les invitamos para quienes estén interesados en la formación en psicoterapia Gestalt, que Enfoque Gestalt realiza cada año en distintos ciclos. Y este grupo más reciente va a empezar este 8 de junio, o sea, la siguiente semana. Entonces, para los que están interesados, acá les presento esta información con el staff de docentes quienes van a impartir las sesiones. Esta formación en psicoterapia Gestalt está avalada por la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI, y por el Colegio de Psicólogos número 7 de La Libertad. Asimismo también, bueno, más adelante indicaré, va a haber un masterclass el 10 de junio sobre el abordaje de las adicciones. Bien, empecemos entonces. El conflicto, para todas las presentes. ¿Cómo vamos a entender el conflicto? Desde la perspectiva gestáltica. El conflicto es cuando todo organismo, en este caso los seres humanos, pero en general todo organismo, emite ante determinadas situaciones o contextos dos o más respuestas que entre sí mismas no logran integrarse, no logran sintetizarse. Y es más, estas dos respuestas pretenden imponerse una a la otra. En un concepto bastante teórico, entendemos el conflicto cuando todo organismo, ante diversas situaciones que pueden surgir en el entorno, podemos dar dos o más respuestas presentes, pero que no logran integrarse, no logran sintetizarse, no logran encontrar un punto medio. Y una pretende imponer a la otra. Ejemplo. Puede ser que estás queriendo bajar de peso, pero ese día quisiste comerte una torta de chocolate. Lo hiciste, pero después te entró una culpa tremenda por y una angustia tremenda por habértelo comido, y empieza de repente, primero, tu respuesta masoquista y tu respuesta sádica. La respuesta masoquista, que eres un indisciplinado, una indisciplinada, que no puedes mantener un régimen. Nunca vas a triunfar así. Y la tendencia masoquista es, sí, pues, soy un fracaso, nunca voy a bajar de peso. Dos ideas que pueden coexistir al mismo tiempo y que una trata de imponerse a la otra. Ahí estamos hablando de conflictos. Los conflictos, como vamos a profundizar en unos minutos, pueden ser tanto intra como interpersonales, o si ustedes gustan, intra o interpsíquicos. O sea, en algunos libros lo van a llamar, lo van a leer como intra o interpersonales, y en otros libros lo van a encontrar como intra o interpsíquicos, o sea, pero hace referencia a lo mismo. Bien, pero también hay que entender lo siguiente. En general, para todas las presentes, el conflicto no es sinónimo de dificultad. Más bien, un conflicto abordado de una manera adecuada otorga todo un potencial creativo de innovación y de mejora. Por lo general, un conflicto bien manejado siempre lleva a acciones de mejora y a planteamientos más creativos. Entonces, vamos a
voy a aclarar el mito de que el conflicto tiene una connotación negativa, y no es así. La mayor cantidad de crecimientos y de buenas ideas que todo ser humano ha tenido a lo largo de su ciclo vital han surgido de situaciones de conflicto, tanto intra como interpersonales. Entonces, el conflicto, si es bien abordado, lleva a una solución saludable y creativa. Pero por el contrario, si no sabemos resolver ese conflicto, o sea, si ese conflicto es contraproducente, lo que va a ocurrir es que no me comprendo a mí mismo y llego a acusar a otros o a otras de algo del que yo soy culpable. Esto de repente en este momento no se entiende un poquito, lo vamos a especificar más, pero usualmente cuando no sé resolver el conflicto, voy a trasladar mis polaridades, voy a trasladar aquellas situaciones e ideas que están en contra hacia otros. Y no voy a reconocer que en realidad me estoy viendo reflejado en otras personas de esas situaciones de conflicto que van surgiendo. María Alejandra, a veces nos victimizamos, pero no siempre. También puede ser posible de que proyectemos. Entonces, un conflicto más resuelto, sí, María Alejandra, puede llevar a la victimización, pero también puede llevar a la proyección. Y todo esto va a traer como consigo pleitos, malos entendidos, resentimientos, y se va a perder de vista lo que originó realmente esa situación conflictiva. Bien, el conflicto abordado de una manera adecuada, lo que busca es no imponerte tú a tus polaridades. Enseguida voy a explicar el concepto de polaridades, ni tampoco imponerte hacia otra persona en la cual reconoces esas polaridades que tú no aceptas. No sé si por ahí un poquito se van haciendo una idea de cómo opera un conflicto más resuelto en los seres humanos. Pero un conflicto resuelto de manera adecuada, lo que busca es no imponerte a los demás, sino que ambas partes salgan ganando. Bien, entonces, que ambas partes salgan ganando y un conflicto saludable trae como consecuencia buenos sentimientos entre dos personas. Un conflicto abordado de manera adecuada, vuelvo a repetir, genera alternativas y soluciones creativas, genera cambios positivos, entendimiento, y por lo general lo que va a fomentar es la confianza, el apoyo mutuo. Un conflicto más resuelto, lo que va a generar es resentimientos, lo que va a generar es frustraciones, temores, entre otros. ¿Bien? Entonces, en resumen, cuando tenemos conflicto, es una serie de ideas que surgen ante una situación, pero que estas ideas no pueden conectarse, o sea, no se sintetizan, no se conectan, y una idea pretende imponer a la otra. Frente a esa situación, podemos nosotros resolverlo de manera saludable, y lo que va a generar es respuestas creativas y positivas, respuestas de cambio, pero preguntémonos esto, ¿cuándo un conflicto no se resuelve de manera adecuada? A ver, César Augusto nos está comentando, el perro de arriba y perro de abajo, lo importante es integrar nuestras polaridades. Bien, César Augusto, prácticamente tú estás dando la respuesta.
Los conflictos no van a ser resueltos mientras tú no reconozcas esas polaridades que niegas en ti. Los conflictos no vas a poder resolverlos, primero, intrapersonalmente y menos interpersonalmente, si no reconoces que eso que tanto odias en la otra persona, en realidad tú lo tienes y es tu polaridad negada. Bien, ya que estamos hablando de polaridades, primero vamos a entender, estimadas participantes, que todo conflicto se produce siempre entre partes complementarias de todo un conjunto. Entonces, cuando estamos en una situación conflictiva, en una situación de conflicto, las ideas o conductas o actitudes nuestras que entran en conflicto, en realidad son complementarias y todas pertenecen al yo, todas pertenecen a nuestra personalidad. El problema, como vamos a ver en unos minutos, es que a veces nos hacemos ciegos a esas polaridades. Entonces vamos a ir entendiendo lo siguiente. Todo ser humano tiene bondad, tiene ternura, pero también es duro. A veces es insensible, puede llegar a la crueldad. Podemos ser muy buenos con nuestros familiares, amigos y seres queridos, pero muy duros y crueles de repente con nuestros subordinados en el trabajo. Entonces, dentro de los seres humanos tenemos polaridades, pero estas polaridades no son dicotómicas, o sea, no pertenecen a dos sistemas muy distintos. Todos pertenecen al mismo sistema de la personalidad, al yo, al self. El problema, como vamos a ver en unos minutos, es que a veces por introyectos es que negamos parte de nuestras polaridades. No puede tomar el curso de otros países porque está buenísimo. Bien, y acá empieza todo. Para quienes estén presentes, acá empieza todo. Es cuando no entendemos que como personalidad tenemos polaridades, pero que estas no pertenecen a dos entes distintos, pertenecen al mismo ente y son complementarias. Precisamente las situaciones conflictivas en realidad se complementan. La ternura se va a complementar con la dureza, la crueldad, la insensibilidad con la bondad. A ver, acá César Augusto está colocando exigente, exigido. Así es, César Augusto. Bien, pero hay, hay una situación. En estas polaridades van a haber puntos intermedios, pero tengan cuidado. No siempre los puntos intermedios están en la mitad de esas polaridades. Qué bueno sería si encontrábamos justo el punto medio entre la bondad y la inseguridad y la crueldad, o entre la ternura y la dureza. No siempre. A veces los puntos de intersección están más cerca a una polaridad que a la otra. No siempre están en la mitad. Pero de todos modos hay puntos intermedios. El gran error cuando surgen los conflictos es ignorar estas polaridades y hacerse la vista gorda y pensar de que ciertas polaridades yo no las tengo. Y me aferro al otro lado del polo en todo mi sistema de la personalidad. Y en terapia gestal, esa es la inmadurez. La inmadurez es
No saber reconocer que tienes polaridades, aceptarlas y luego tomar una decisión sobre esas polaridades. No vamos a alcanzar la madurez mientras no nos reconozcamos tal como somos. Y mantenernos en ignorancia no nos lleva a la madurez. Cuando hablo de ignorancia es mantenernos pensando en que solamente tenemos un polo y el otro no. Recuerden, los seres humanos en nuestro sistema de personalidad tenemos polaridades. Y así como somos muy buenos, muy tiernos, muy calmados, en algunos momentos, en otros somos desesperados, inseguros y hasta a veces duros. Acá hay una opinión, igual también de César Augusto, como que siempre evitamos el dolor en no querer tomar conciencia, quizá por nuestros propios introyectos. Y lo que está comentando acá su compañero César Augusto es muy importante. Muchas veces nos llegamos a negar esas polaridades por muchos introyectos que hemos ido recibiendo desde etapas muy tempranas de la vida. Y así tal cual personas en su entorno nos lo han impuesto, así han quedado sin algún tipo de reflexión. O sea, no ha sido internalizado, porque cuando estamos hablando de internalización, hay un análisis de ese mandato social que alguien de tu entorno te brinda. En el introyecto no hay ese análisis. Así tal cual te lo dijeron, así ingresa. Bien, a ver, acá hay una pregunta de Camila. No, Camila, no necesariamente de actitudes. Estamos hablando más de sentimientos y emociones que van a llevar, que todos estos también van a llevar a tomar ciertas actitudes frente a la vida. Sí, hay una relación, pero no necesariamente estamos hablando de actitudes. Alejandro Coveñas, a ver, de repente tiene una similitud con el yin yang, pero vamos a analizar un poquito más. Para entender un poquito el tema de las polaridades, es necesario también conocer el autoconcepto. Entender el autoconcepto como la percepción que tiene todo ser humano de sí mismo, tanto en el campo eh, cognitivo, emocional, social, afectivo, conativo, espiritual, teniendo en cuenta, aclarando que cuando hablamos de espiritualidad no estamos refiriendo de alma, no, sino de espiritualidad estamos refiriendo de trascendencia, de valores. Bien, entonces, en ese proceso de conocernos, entendemos, a ver, si pueden ver ustedes el gráfico que está en la parte derecha, se ha graficado al self en forma de un círculo, miren. Y el self, o sea, el yo, siempre está dentro de la experiencia. O sea, estamos en el día a día, en lo que ocurre en el entorno. Es la experiencia. Y dentro de ese self vamos a tener polaridades. Quisiera hablar un poquito de dos polaridades muy importantes que están presentes en todo ser humano, que es extraído de la teoría de Carl Jung, ánima y animus. Ánima, que representa todo lo que es lo protector, lo cálido, lo afectivo, lo suave, lo bondadoso, que sería equiparado pues al espíritu femenino que tiene todo ser humano. Tanto varones como mujeres tienen ánima. En su contraparte está el animus, que debería ser todo lo que representa la fuerza, el ímpetu, y que en aspectos ya más extremos vendría a ser pues la dureza, la crueldad, la insensibilidad, ¿no?
Y de ahí vamos a tener eh, polaridades como, por ejemplo, bondad y dureza, eh, capacidad de maravillarse frente a otra polaridad que sería insensibilidad, o sea, capacidad de maravillarse de todo lo que ocurre en el entorno, frente a insensibilidad, sentimentalismo frente a dureza, y así vamos a ir reconociendo varias polaridades. Puede estar la bondad, puede estar también la maldad, porque vamos a reconocernos. Podemos haber sido muy buenos o buenas con muchas personas en varios momentos, pero también en algunos momentos quizá hemos sido malos o malas por X circunstancias. Entonces, un autoconcepto saludable toma conciencia de todas las fuerzas que operan en su interior. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que sea fastidioso, molesto reconocerlo, tengo polaridades. A veces soy amoroso, a ver, como acá también están comentando, bueno, Laura Martínez, sí, cuando hablamos de ánima y ánimo nos estamos refiriendo a lo femenino o lo masculino. César Luz, resentimiento, amorosidad. Sí, reconocer que por más que la sociedad diga que tenemos que ser buenos, responsables, puntuales, en algunos momentos no lo hemos sido. Y por X circunstancias que la experiencia nos ofrece. Entonces, primero es respirar profundo y empezar a hacerme un análisis y decir, ¿cómo soy? En las diversas circunstancias de mi entorno, en las diversas etapas de mi ciclo vital, porque tampoco no es lo mismo cuando fui adolescente, fui niño, fui adulto joven o adulto mayor, etcétera. ¿Cómo soy? ¿Cómo son mis características? ¿Y cuáles son mis polaridades? Aunque no me guste, pero están ahí presentes. Y la visión que vamos a tener de nosotros mismos va a ser de una multitud de formas contradictorias, pero agreguen algo que les mencioné hace unos minutos, complementarias a la vez. O sea, pero a ver, ustedes se dirán, ¿pero qué de complementario puede tener la bondad con la dureza o con la crueldad? A ver, de repente cada uno, cada una desde la intimidad donde se encuentra, puede buscar, a ver, cuán complementaria es la bondad de la crueldad, lo femenino de lo masculino, la apertura de la rigidez, la capacidad de maravillarse de la insensibilidad. Acá hay unos comentarios en el chat. También muchas veces respetamos la lealtad de los mandatos. Eso hace que no entremos en el aquí y ahora de reconocerlo y de esa manera trabajarlo y autorregularnos. Que muchas veces los mandatos sociales hacen que determinadas polaridades no las tomemos o no las consideremos como parte de nuestra conciencia. Como dice Yamila, sin una no existiría la otra. A ver, cuando ustedes, a ver, de repente muchos quizá tienen hijos, hijas, o tienen hermanos, hermanas, sobrinos pequeños, a quienes quieren mucho, aman mucho. Y todo lo que se requiera para su salud, su educación, se lo van a dar. Pero a veces cuando te pide cosas muy caras que tú no puedes comprar y que ansía demasiado, el prometerle que le vas a comprar sería pues hacerle más daño. Entonces tú le dices, lo lamento, pero no te puedo comprar.
ahí en ese momento se está dando esas polaridades. ¿Ven? Así, y podemos buscar así un montón de ejemplos en que podemos reconocer que en ciertos momentos tenemos que ser buenos, en otros momentos tenemos que ser duros, en otros momentos tenemos que ser crueles, en otros momentos tenemos que ser más tiernos. Por ejemplo, si tu pareja te mintió, pero la quieres o lo quieres un montón, pero descubres que te ha mentido, entonces ¿te conviene en ese momento ser tierno o te conviene ser un poco más duro? Y ahí está la razón de ser. Tratar de analizarte y también analizar que aquello que detestas en los demás, de repente tú también lo tienes o es parte de ti y no quieres reconocerlo. Hay una palabra muy crucial que ha comentado Nati, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la experiencia. ¿Se dan cuenta? La experiencia muchas veces mueve para ver, o sea, qué polaridades se van a manifestar. La persona saludable conoce la mayoría de las polaridades que tiene, incluso aquellos sentimientos y pensamientos que la sociedad reprueba o su contexto social reprueba. Es capaz de aceptarse como es y puede decirse, a veces soy tierno, pero en situaciones que me siento amenazado, me gusta realmente mi dureza. Y les propongo hacer un ejercicio pequeño. A ver qué tal si eh, ustedes van a, cada uno, o sea, háganlo mentalmente, o sea, siguiendo con la imaginación. Cada uno repita 3 veces esta frase. Como está en la parte derecha, a veces soy, y pueden comentar de repente alguna característica emocional o de pensamiento, ideas que tenga, y después de una coma, pero en situaciones en que me siento amenazado soy, y manifiesten la polaridad. Por ejemplo, a veces soy muy inteligente, pero cuando siento que mi pareja me puede traicionar, se me nubla toda la inteligencia. Les pongo un ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué les parece si cada uno de ustedes, a ver, por espacio de unos 3 minutos, desde la intimidad donde se encuentren, se repiten 3 veces esta frase? Y en cada una de estas 3 repeticiones van a No. manifestar ciertas de sus polaridades. Entonces, primero van a empezar, a veces Qué chucha, soy, ¿verdad? y manifestarían alguna característica emocional o intelectual que posean, y después van a decir, pero en situaciones en las cuales me siento amenazado, angustiado, etcétera, soy, y mencionan la polaridad. Bien, empezamos a ver, cada una, 3 solamente, 3 veces solamente.
Muy bien. De repente, bueno, en psicoterapia Gestalt tenemos muchos ejercicios. Este, por ejemplo, es uno de ellos, justo para fomentar el autoconcepto, reconocer las polaridades. También hay otro tema que son los bloqueos y muchas cosas más que se trabaja bastante bien. Kennedy, muy buena pregunta. La polaridad no es un bloqueo. El bloqueo es un tema, es otro tema que tiene que ver con el ciclo de la experiencia, que es otro tema muy distinto, pero la polaridad no es un bloqueo. Las polaridades vienen a ser sentimientos, pensamientos que todo ser humano tiene y que están, cada uno puede ubicarse en dos polos distintos, pero que a su vez son complementarios. Así es, como menciona María Alejandra, los bloqueos aparecen en el ciclo de experiencia. Que bueno, imagino que habrán más Zooms gestálticos donde quizá se pueda tocar ese tema. Bien. A ver, antes de hablar de he dado el autoconcepto de la persona saludable, pero cuando el autoconcepto no es adecuado y no es saludable, implica lo siguiente. A ver, vamos a ver si tengo acá una presentación. Bien. A ver, quisiera que para entender el autoconcepto insalubre, o sea, el autoconcepto inadecuado, observen por favor este círculo donde se trata de graficar las polaridades del ser humano. Enfóquense solamente en las polaridades que serían consideradas adecuadas para la sociedad e imaginen que van a poner un velo encima de las polaridades que serían inadecuadas, como por ejemplo la dureza, la insensibilidad, la crueldad, y solamente queda a la vista aquellas que serían adecuadas para la sociedad. Este ejercicio que les estoy pidiendo viene a ser que los seres humanos nos negamos que tenemos el otro polo de determinada emoción o idea o intelecto. Y no queremos reconocerlo, lo detestamos y nos aferramos a comportarnos como si solamente estuviéramos en uno de los polos. Ahora, también puede pasar de otra forma. Si ustedes tapan todo lo que es bondad, ternura, sentimentalismo, y más bien solamente está presente dureza, crueldad, insensibilidad. A veces ocurre, por ejemplo, con personas que son incapaces de dar afecto, de abrazar, de besar, porque dicen, no, el mundo es cruel y tenemos que ser duros. Acá el mundo es de fuertes. Entonces solamente está ensalzando una de sus polaridades y se está negando la otra polaridad, porque todo ser humano también es tierno, también es bueno, también es sentimental. Entonces, el autoconcepto insalubre lo vamos a entender cuando no queremos reconocer, o sea, escapa a nuestra conciencia determinadas polaridades que son propias de nosotros y nos avergonzamos de ellas, nos sentimos culpables porque se expresan alguna vez. Y esto lo que va a traer consigo es que la percepción de uno mismo va a ser muy limitada.
va a ser bastante limitada. Y las conductas frecuentes, a ver, miren, las conductas frecuentes de personas que se niegan sus polaridades es, si pueden ver la figura que está a la derecha de la muchacha, muy sensible a la crítica. Cualquier crítica que se les dé, uy, se desmoronaron. O por el contrario, te vuelves suspicaz, como de repente se puede ver en la figura de la izquierda. Entonces, cuando alguien te hace notar esa polaridad, uy, reaccionas con cólera, con rabia. No, yo no, jamás. ¿Qué te has creído tú? Y vas al ataque. O por el contrario, si alguien te hace notar esa polaridad, te desmoronas emocionalmente. Entonces, una de las consecuencias de negarte parte de tus polaridades es o te vuelves suspicaz o te vuelves demasiado vulnerable. Vulnerable a situaciones de ataque interpersonal o cuando alguien te hace notar esa polaridad. Bien, Nati, si me permites, en unos minutos justo vamos a proponer algunas estrategias para trabajar el reconocimiento de polaridades y también el manejo de conflictos. Entonces, para todas las presentes, el conflicto intrapersonal empieza ahí, cuando tú no reconoces tus polaridades y cuando éstas se manifiestan, te va a generar mucha angustia, mucha culpa y que va a ser un potencial para la futura neurosis. Desde el enfoque gestal, desde la psicoterapia gestal, se entiende la neurosis como la gran dificultad que tiene un ser humano para controlar la aparición de la ansiedad. Y ojo, el negarte las polaridades es muy desgastante. Desgasta mucha energía que podría ser utilizada en otras situaciones y eventos más provechosos de la vida de cada ser humano. ¿Bien? Entonces, miren, ¿desde dónde empezamos? Simplemente estamos empezando desde el hecho de que no quieres conocerte a ti mismo y no quieres aceptar que, así como tienes sentimientos, ideas, emociones, también de estos mismos sentimientos y esas emociones tienen su polo contrario. Y dependiendo del contexto y la experiencia es que se van a manifestar. Negarnos esas polaridades lo que va a generar es mucha ansiedad y mucha culpa, que al final terminan siendo bastante desgastantes. Acá comenta César Augusto, como al no reconocer nuestras polaridades también podemos hablar de las interrupciones del contacto, con el contacto. Tendría una relación, César Augusto. Tendría cierta relación la interrupción del contacto. Sí, María Alejandra comenta acá, negar las polaridades generarían los estratos de la misma neurosis. Sí, un mal manejo del autoconocimiento y el estarte aferrando a negar tu otra polaridad, lo que va a generar en ti es mucha angustia. A veces vamos a encontrar una serie de mecanismos para manejar mejor esa angustia, pero cuando esos mecanismos no funcionan, ya se va a empezar a desarrollar los síntomas neuróticos. Bien. Bien. Entonces, a ver, haciendo un recuento, el conflicto empieza desde el hecho de que al manejar tu autoconcepto,
no aceptas que determinadas ideas y emociones que tú tienes también tienen sus polaridades. Y primero, el conflicto intrapersonal, que es un conflicto interno, también conocido como intrapsíquico, va a suponer que dos polaridades entran en escena de acuerdo a distintas situaciones y que la presencia de la polaridad oscura realmente llega a afectar bastante. Entonces, acá les pongo un ejemplo. Imaginen ustedes a una señorita que eh, tiene que haber contestado correos y devuelto llamadas telefónicas de su trabajo. Y bueno, pues está bien cansada. Está bien cansada, bien agotada y dice, ya me voy a dormir. Pero en ese proceso de irse a dormir, no duerme. Está ahí que da vueltas y vueltas porque van a haber dos polaridades ahí presentes. Un sentimiento sádico que le va diciendo, ¿qué es eso? Dice dormir a las 10 sin haber contestado esos correos ni haber devuelto las llamadas telefónicas. ¿No eres digno de vivir? ¿Qué fracaso? O esa gente que requería esos correos, por tu culpa, va a hacer mal su trabajo. Y la otra tendencia, sentimiento masoquista, lo que va a hacer es autoculparse y decir, sí, pues, no soy un buen trabajador, una buena trabajadora, no sirvo para esto, no soy digno para este trabajo, me deberían botar del trabajo. Y miren, y en esa situación de conflicto va a haber mucha angustia. Y ahora les pregunto, ¿esta persona que quería dormir temprano, podrá dormir? ¿Ven? Esa angustia producto de los conflictos es la que genera bastante desgaste de energía. Pero ¿qué pasa si en algún momento a esta misma señorita se le invita a descubrir más de sus zonas misteriosas de ella misma y a descubrir que así como es sádica consigo misma, también es masoquista? Entonces, miren, al descubrir estas polaridades, la parte masoquista de ella va a decir a la parte sádica, sí, pues, esas personas se van a atrasar porque no les he enviado el correo hoy día, porque me voy a dormir. Bien, de repente no soy digno para ti, pero mira, pues tengo sueño. Y ya veo mañana, de repente me despierto 4 o 5 de la mañana y les envío el correo, igual lo van a leer. Entonces, en vez de estarte negando esas polaridades, al empezar a conocerte, es que estos diálogos internos entre esas polaridades van a aliviar el estrés, van a aliviar esa angustia que surge. Entonces, volviendo a un ejemplo de una madre de familia que le ha castigado bien fuerte a su hijito, no físico, ¿no? Sino, por ejemplo, le ha quitado la tablet y le ha dicho que no vas a tener ningún equipo electrónico hasta fin de año porque tú me habías comentado de que estabas bien en tus notas y ahora veo tu libreta y estás con notas desaprobatorias. Bien, pero en la noche la madre no puede dormir y siente mucha angustia y culpa por haberle castigado a su hija
a su hijo, a quien ama, porque aquí está la emoción del amor, pero también ha habido la otra polaridad, de la dureza. Entonces, esta madre de familia no acepta su polaridad de ser dura, de ser firme. No acepta su ánimos, pues con su hijo, ella quiere que predomine el ánima, el afecto, el cariño, la ternura. El no aceptar su otra polaridad, que también es una mamá muy dura, va a ocasionar lo siguiente. Al día siguiente, por ahí el hijo le dice, eres una mala madre. Y esto la va a derrumbar. Pero ¿qué pasa si es que, al analizarse, acepta que con las personas que quiere puede ser muy tierna, afectuosa, pero cuando es necesario tiene que ser dura? Esa angustia va a bajar, y cuando su hijo le diga, qué mala madre que eres, la respuesta de la mamá será, bien, pues de todas las mamás que hay en el universo, te tocó esta. A veces buena y a veces dura. Entonces, una vez que tomo conciencia de esas polaridades, la angustia baja, la culpa baja, y tengo la posibilidad de elegir. Es decir, ahora que yo sé que a veces soy bueno, a veces soy buena, a veces soy duro, rígido, demasiado autoritario, a veces soy muy tierno y sentimental, o tierno y sentimental, pero en otros momentos soy tosco, tosca, dependiendo con quién y dependiendo de las circunstancias. Ahora que lo sé, una pregunta fundamental en psicoterapia Gestalt, después de la toma de conciencia, ahora que lo sé, ¿qué elijo hacer? Una vez que tomamos conciencia de esas polaridades, sigue una siguiente pregunta. Ahora que yo sé que en determinados momentos soy muy responsable, pero en otros soy impuntual, con ciertas personas soy muy justo, muy justa, pero con otras soy injusto o injusta, con esto que conozco, que he descubierto, ¿qué decido hacer? Y muy importante, esa decisión que yo elija, ¿cómo me conecta con lo que realmente valoro en mi vida? Con todas las cosas que realmente son valiosas para mí, cosas y personas, y con las metas que me he propuesto. Entonces, si yo soy papá, si yo soy mamá, y dentro de mis polaridades predomina que soy muy duro y poco expresivo, y lo reconozco, No la y voy a comprar. reconozco que a veces también soy tierno, No, no, tienes que comprar el pero en otro. el aquí y ahora, y con las personas a quienes valoro, valoro a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, ¿qué elijo hacer? ¿Qué decido hacer? Bien, entonces, a ver, Julio César, si puedes, por un momento desactivar tu audio para que no interfiera en la explicación. Bien, entonces, muy importante, una vez que yo conozco mis polaridades, tengo toda la potestad de elegir, pero en esa elección también voy a tomar en cuenta los objetos y personas a quienes yo valoro. ¿Qué me conviene? ¿En qué parte de la polaridad me conviene estar? Reconociendo de que puede estar en cualquiera de ellas. Y cómo esta decisión me va a conectar con las metas de vida que
me he propuesto. Y aquí está esa armonización. O sea, ¿cómo voy a armonizar mis polaridades? Primero, conociendo que las tengo. Segundo, eligiendo qué hacer con ellas. Y tomando en cuenta que esa elección, cómo me conecta con lo que realmente valoro en la vida y con las metas que me he propuesto. Bien, lo que les estaba explicando hace un momento sobre el ejemplo de las polaridades sádica y masoquista, y eso también les comento. En todo ser humano existen esas polaridades. Y sí, si nos ponemos a pensar en todo nuestro ciclo vital, en un momento hemos sido bien sádicos con nosotros mismos. En otros momentos hemos sido masoquistas. O hemos sido sádicos con otras personas y masoquistas en otras circunstancias. Y así vamos a tener una serie de polaridades. Cuando una persona no reconoce esas polaridades, se siente como observada, acosado, como si esas polaridades vinieran del exterior, algo así como un yo alterno que te dijera, ¿cómo es posible? Qué vergüenza, ¿cómo que haces eso? ¿Por qué eres así? Entonces, cuando más yo acepte la polaridad que para mí es vergonzosa o muy incómoda, es donde la otra polaridad a la cual yo me había querido aferrar se vuelve más genuina. Ejemplo, si tú no aceptas la polaridad de que eres cruel, injusto, injusta y malo, y te aferras a la polaridad de que eres bueno y generoso con los demás, muchas veces esa generosidad no va a ser genuina, va a ser sobreexagerada, sobrevalorada. Pero conforme aceptas el otro lado de la polaridad, ya no tienes por qué exagerar en la polaridad anterior. Desde el enfoque de la psicoterapia gestal, cuando una persona sobreexagera determinados parámetros, conductas o ideas dentro de la sociedad, sobreexagera demasiado, es porque se está negando la otra polaridad. Y muchas veces esa conducta que tiene no es genuina, sino es obligada. En cambio, cuando aceptas que también tienes la otra parte de la polaridad, es que en ambas polaridades vas a ser espontáneo, espontánea. Y lo vas a hacer por libre elección y no por negarte la otra polaridad. A ver, en los varones, ejemplo, la sociedad a la mayoría de los varones les ha prohibido llorar, expresar sentimientos. Bueno, ahora en la última década eso un poco ha ido cambiando, ¿no? Pero si estamos hablando de repente de la década del 2000, la década del 90, eh, no era bien visto que un varón se ponga a llorar ni que muestre sentimentalismos. Pero un varón también llora, un varón también siente ternura. Entonces, frente a esta polaridad donde niegas el ánima y solamente te aferras al ánimos, que es la parte masculina, cada vez que tengas una conducta generosa, calmada y delicada, te vas a sentir culpable. Te lo vas a reprochar. Y es más, cuando alguien te lo hace notar, reaccionas
de una manera suspicaz a la defensiva. Y sobreexageras tu conducta de dureza, insensibilidad. Y aquí esto es muy importante tomar en cuenta. Cuando sobreexageramos una de las polaridades es porque estamos negando la otra. En cambio, cuando una polaridad se da de manera espontánea, genuina en tu día a día, es porque también has aceptado la contraparte. Bien, aquí hay una frase de Zinker. Si no me permito tener contacto, por el que habla un poquito del ánima y el animus, ¿no? Si no me permito tener contacto con mi femineidad, mi masculinidad será exagerada y hasta perversa. Ser un tipo demasiado duro, en el caso de los varones, ¿no? Ahora, a veces las mujeres también exaltan demasiado el animus. Por ejemplo, hay mujeres bastante toscas, poco afectivas, porque por X razones, ¿no? Porque como vimos en las frases anteriores, todos hemos sido heridos alguna vez. ¿No? Por alguna razón, por introyectos, por situaciones de agresividad, etcétera, hemos sobresaltado una de las polaridades y negado la otra. Eso lo que nos lleva es a sobreexagerar esa polaridad y a molestarnos, ser suspicaces o desmoronarnos emocionalmente cuando alguien nos hace notar la otra polaridad de nuestra conducta. Entonces, muy útil es hacer un ejercicio de examinarte y poco a poco, sin hacer juicios de valor, ir entrando en esa parte oscura que te has negado a ver. Bien, ahora hablemos del conflicto interpersonal, que miren, se van a dar cuenta que está bien relacionado con el conflicto intrapersonal. El conflicto interpersonal empieza cuando muchas de tus polaridades son negadas a tu conciencia. No las aceptas y te genera demasiada angustia el que éstas salgan a la luz. Y de aquí va a surgir el conflicto interpersonal. ¿Por qué? Porque en ese afán de negarte una de tus polaridades, el mismo entorno social te lo va a reflejar como espejo. ¿Cómo? Que muchas de tus polaridades las vas a ver en otras personas de tu entorno. Y te va a causar tanta rabia, angustia primero y tanta rabia, que vas a empezar a acusar a otros de lo que te pasa a ti mismo. Miren esta frase que está en la segunda, en el segundo rectángulo. Menos doloroso resulta atacar una parte de uno mismo que acusando a otro de ser así. Y muchas veces esta acusación que hacemos a otros al reconocer en ellos una polaridad que nosotros no aceptamos, no es abierta. Muchas veces lo hacemos así en dimes y diretes, en chismes, a veces en sarcasmos. Y ya más o menos se van haciendo idea de cómo va surgiendo el conflicto interpersonal. De acuerdo al enfoque de la psicoterapia Gestalt, los pleitos y conflictos que vas a tener con otras personas se derivan de esas polaridades que tú no aceptas, pero que ves reflejadas en ellas. A ver,
Acá hay una frase que también extraje de un libro, pero tengo que aclarar que no siempre es así. Y dice, a menudo nos enamoramos de aquella persona que representa las polaridades oscuras en nosotros mismos. Ahora, esto se ocurre, pero no es una ley. Bien, vamos a aclarar. No es que todas las personas enamoradas del mundo es que se han escogido porque ven polaridades que ellos no reconocen. No es así. Pero sí hay un porcentaje que ha buscado el amor reconociendo polaridades que no se reconoce en sí mismo. Ejemplo, si tú eres una persona que sobresalta la calma, la serenidad, de repente por ahí te atraiga mucho una persona firme, impetuosa, muy decidida. El conflicto entre personas ocurre en la mayoría de las veces cuando el interlocutor o una de las partes ataca a la otra, pero en ese ataque, en realidad, el ataque se debe a que en esta persona reconoce una polaridad que no acepta en sí misma o que he tratado de ignorar. Y cuando en todas mis relaciones interpersonales, en casa, con hermanos, con papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, o en el trabajo, con mis compañeros de trabajo, mis jefes, o en mis relaciones sociales, amicales, de pareja, etcétera. Y estas empiezan a tener ideas, emociones o conductas que para mí son inaceptables porque son parte del polo que yo no quiero ver, es donde va a empezar la agresión. Se puede empezar primero con sarcasmos, ridiculizaciones, por ahí insultos, ahí empiezan los pleitos, entre otros. Bien, entonces, quisiera que me sigan la secuencia, que los problemas que yo voy a tener con otros, en la mayoría de casos es por conflictos internos debido a polaridades que no estoy aceptando en mí, que me niego a aceptarlas, que las quiero mantener a oscuras. ¿Por qué usualmente nos negamos ciertas polaridades? La gran mayoría de causas es por los introyectos sociales. Otras causas se pueden deber, por ejemplo, a situaciones bastante críticas, ¿no? Como por ejemplo una guerra, un conflicto armado, o haber pasado bullying en el colegio. Entonces, diversas situaciones han hecho de que determinados polos sean vistos como adecuados y su contraparte se niegue por todos los medios. Este proceso, estimados participantes, es muy desgastante. Es muy desgastante, genera demasiada energía en esa angustia de negarte la otra polaridad. Bien, ¿cómo podemos resolver de manera creativa el conflicto? En primer lugar, reconoce y explora tus polaridades. Por ahí me parece, creo que había sido María Alejandra que había hecho una consulta sobre cómo podemos trabajar con personas que se aferran y no quieren eh, aceptar las otras polaridades, o sea, no quieren aceptar sus polaridades. Hay ejercicios, no son muy complicados, pero son bastante profundos. Y uno de ellos es, por ejemplo, el yo me doy cuenta que.
De manera breve se los explico porque ya por el tiempo de repente, ¿no? Pero se trabaja en parejas, muchas veces es terapeuta-paciente o a veces cuando se hace terapia grupal se puede dividir a todas las participantes en parejas. Y el ejercicio es ir diciendo, yo me doy cuenta que tú, y menciono alguna característica que veo en mi pareja con la cual estoy trabajando, y luego viceversa, mi pareja también, yo me doy cuenta que tú, primero se empieza con cuestiones físicas, ¿no? Por ejemplo, yo me doy cuenta que tú usas lentes, que tienes el pelo negro, que estás con chompa, y de ahí poco a poco se va pasando ya a cuestiones más emocionales, o sea, yo me doy cuenta que estás incómodo, me doy cuenta de que estás con frío, etcétera. Y en ese proceso, uno ya va reconociendo que tiene determinadas polaridades, sin necesidad de forzarte a reconocerlas. Simplemente es que alguien te la va diciendo. Ese es uno. Hay varios ejercicios. O sea, hay bastantes ejercicios para trabajar el reconocimiento de las polaridades. Bien. Pero volvamos otra vez acá a la resolución creativa del conflicto. Para resolver de manera adecuada conflictos interpersonales, primero tienes que empezar por ti mismo. Primero tienes que empezar por ti mismo, por ti misma. Reflexiona. ¿Qué tanto de lo que odias y detestas en otras personas a veces lo tienes tú? Primera gran pregunta. ¿Qué tanto de lo que detestas no aceptas en otras personas? En algunas ocasiones tú lo has hecho. No está de más a veces tomarse unos 5 minutos. Muchas veces ayuda bastante poner una música relajante y empezar a observarte tú misma. Primero, observar cómo estás físicamente. Si tienes algún músculo dolorido, de repente te ha salido un barrito por ahí, un lunar por el sol en el brazo, en el hombro, y así. Y de ahí también ir analizando tus emociones, la forma de relacionarte. Y muy importante es que cuando hagas estos ejercicios no pongas juicios de valor. O sea, los juicios de valor, déjalos a un costado. De ahí, si quieres, tómalos otra vez, pero pues, los juicios de valor muchas veces te hacen negar esas polaridades. Y también muy importante, reflexiona. Con todas aquellas personas que tienes conflicto, con todas aquellas personas que no puedes evitar la pelea, o sea, siempre tienen que pelear por algo, reconoce algunas conductas, sentimientos, ideas que tiene esta persona y reconoce si también son tuyos, que alguna vez tú lo haces o tú los tienes. Les invito a hacer este ejercicio. A ver, desde la comodidad donde se encuentra, traen a la mente una persona con la que siempre tienen desavenencias, que no sean desavenencias fuertes, ¿ah? O sea, que no sean odios, sino simplemente es que puede ser alguien de tu familia o amigo, amiga o compañero de trabajo, con lo que no pueden evitar a veces pelearse. Que no sea fuerte, simplemente es que a veces son peleas eh, no tan intensas. Entonces, tráelo o tráela a la mente y ahora trata de reconocer aquellas conductas, emociones o ideas que tiene esta persona que precisamente te genera cólera y que te lleva a pelear. Identifícalas.
Identifica esas ideas, pensamientos, emociones, conductas que tiene esa persona y que usualmente siempre te dan cólera y desde ahí empieza todo el conflicto. Ahora, trata de analizarte y reconocer si esas ideas, emociones o conductas también alguna vez tú las has tenido. ¿Vale? Esto es muy importante, sin ponerle ningún juicio de valor. Simplemente reconócelo. Y bien, a ver, antes de pasar a leer lo que está en el tercer rectángulo, voy a retroceder a la frase inicial con la cual empezamos. Pues hay que leerla para recién encontrar el sentido a, a las oraciones que están en el tercer rectángulo. En un segundo. Estimados participantes, todos tenemos miedo y todos hemos recibido las mismas heridas. Todos tenemos miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la humillación, miedo a la traición, miedo a la injusticia. Y todos hemos sido heridos y heridas alguna vez. Entonces, al volver a leer estas frases, les invito a reflexionar sobre esta propuesta. Acepta a esa persona tal cual es, sin querer cambiarle. Pero ojo, te va a costar mucho trabajo aceptarle tal cual es, mientras tú no aceptes esa polaridad que detestas en esa persona, en ti. En otras palabras, mientras tú no te reconcilies contigo mismo o contigo misma, difícil va a ser que te reconcilies con las personas con las cuales siempre tienes conflicto. Entonces, primeros grandes pasos, explora de tú mismo, conócete, empieza a entrar en esa parte oscura de tu yo que te has negado. Sí, César Augusto, esa frase que tú colocas ahí, yo soy yo, tú eres tú, toma sentido cuando te das cuenta que tanto tú como los demás han estado expuestos a las mismas heridas. Y todos seres humanos compartimos los mismos miedos. Claro, nuestra historia es muy distinta. O sea, cada uno ha tenido su propia historia, tiene su propia personalidad, ¿no? Pero en general estamos expuestos a los mismos miedos y también, de alguna manera, hemos recibido heridas a lo largo del tiempo. Y al reconocer tus polaridades y el darte cuenta que muchas cosas que detestas en los demás, en realidad tú también las tienes, solo que no las quieres aceptar, es que recién de manera genuina vas a empezar a considerar a aceptar a las demás personas tal cual son, sin querer cambiarles. Porque recuerda, es más fácil para el ser humano querer cambiar a los otros que descubrirse que en realidad
A quien quieres cambiarte es a ti por todos los introyectos y por no aceptar esas polaridades. Y seguido de eso podemos usar pues una serie de técnicas asertivas, como ustedes pueden leer acá en las dos últimas rectángulos, ¿no? Que ya van a tener un poquito más de sentido, ¿no? O sea, usar el parafraseo, un poquito de sentido del humor, pero que no van a tener mucho sentido si es que primero no haces ese autoconocimiento. Y la idea de un conflicto es que ambos salgan ganadores. Una vez que entiendes esa polaridad, ya podrás conversar, ya podrás llegar a acuerdos, ya podrás llegar a consenso de una manera mucho más genuina. Bien, quisiera finalizar este es un gestáltico, este conversatorio que estamos teniendo con dos frases. Primero, el papel de los cuidadores y educadores. Cuando hablo de cuidadores, me estoy refiriendo a aquellas personas que se han encargado de criar a alguien. En la gran mayoría son los papás, ¿no? Pero a veces no siempre son los papás, a veces son los abuelos, son los tíos, los mismos hermanos mayores, etcétera, ¿no? Por eso que he colocado acá cuidadores. El papel de los cuidadores y de los educadores, o sea, todas aquellas personas que toman el rol de educar, que no solamente desde el colegio, también, sino dentro de la misma casa, es básicamente ayudar al ser humano a ser plenamente independientes, tanto física, mental como emocionalmente. ¿Y cómo podemos ayudar a los seres humanos a obtener esta independencia? Primero, tratando de que canalicen y reconozcan sus polaridades y las utilicen de acuerdo a sus valores y metas. Entendiendo de que podemos querer mucho a una persona, pero de esta persona no depende mi vida. Sí es muy importante que esté presente, expresarle todo mi cariño y mi afecto. Y bueno, pues al aceptar esas polaridades también estás fomentando bastante lo que es la apertura, la tolerancia, la frustración, entre otros. El grado en el que esta independencia se logre, lo que va a generar es un nivel de madurez con el que partimos tanto en la relación con nosotros mismos y como con los demás. Y entendamos que madurez viene a ser el buscar conocerte cada vez más y aceptarte. Y al conocerte y aceptarte, elegir y decidir qué haces con esas polaridades y que te conecte a lo que realmente valoras en la vida y a las metas que te has propuesto. Bien, antes de repente invitarles a un curso que se va a realizar, quizá me gustaría de repente escuchar sus preguntas o comentarios, o bueno, qué se llevan con este conversatorio que hemos tenido. Yamila, adelante. Hola, buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias primeramente por la ponencia. Bueno, yo me llevo de esto mucho, mucho. La verdad que nunca había escuchado tan a profundidad de las polaridades. Sí había escuchado el término, pero nunca lo había interiorizado tanto como en este conversatorio, ¿no? Bueno, en esta charla, ponencia. Y pues yo me llevo
mucho, mucho, mucho. Y me he dado cuenta que pues no he reconocido mis polaridades así al 100%, porque cuando dio usted el ejercicio de hacer las polaridades, pues me puse en duda, ¿no? Dije, "Ah, pero se supone que yo sabía todo de mí, pero al final pues nunca terminas de conocerte, ¿no? Cuando crees que lo conoces. Y es algo que me ha ayudado muchísimo. Excelente, de verdad me ha gustado muchísimo y nunca había escuchado quizás la resolución de conflictos desde este punto más gestáltico, ¿no? Y es algo en lo que me he interesado y me ha llamado bastante la atención y siento que quizás es esto a lo que me voy en lo que me voy a especializar como profesional. Muchas gracias. Qué bueno, Yamila, un gusto y gracias Hola, por tu comentario. hola Miguel. Pues La verdad Augusto, ¿cómo que estás? muy bien. La verdad que muy importante este enfoque humanista gestáltico. Yo estoy en mi tercer año acá en la Argentina. Soy de Perú también y acá vine a hacer mi especialización en el centro, Ge- en el centro gestáltico de San Isidro con el director de Eduardo Carabelli. Muy bueno. La verdad que los que tengan la oportunidad de hacerlo ayuda mucho. Es muy vivencial también y como que de esa manera te permite, como decía ahí, ¿no? Integrar y así puedes llegar a conocer tu propia autenticidad también. Así que nada, muy bien, la verdad que también trabajando dentro de nuestro proceso personal, también como terapeutas, que es muy importante, por lo menos acá en el centro donde estoy, todos que nos vamos a especializar como terapeutas, está bueno también tener nuestro propio espacio como terapeutas, tener nuestro propio psicólogo, terapeuta, que te ayuda mucho también a poder profundizar esto de las polaridades. Así que nada, muy agradecido Miguel y gracias por esta ponencia. Te agradezco. Y nada, señor Augusto, y bueno, gracias también por la atención prestada. Y bueno, quisiera acotar justo con lo que han comentado Yamila y César Augusto. Se van a dar cuenta ustedes que cuando empiezan a explorarse y a ir aceptando sus polaridades, se van a dar cuenta que es como si un peso bajara de su cuerpo, ¿no? Y esa es la angustia. No, O sea, al aceptar tus polaridades, estás bajando la angustia que te generaba negarlas. Y esa energía vital la puedes usar para otros procesos de tu vida cotidiana. Muy bien. A ver, ¿alguno o alguna más que quisiera comentar o hacer una pregunta de repente? ¿qué hija? ¿Más? Buenas Yo ahorita noches. voy a traer agua fría. A ver, Buenas Leticia, noches. un favor, tu audio. Ahora sí, Nati, adelante. Sí, buenas noches. Una consulta. Si usted está, por ejemplo, me quedé ahí o estoy media confusa o wow. En cuanto usted puso el ejemplo sobre, bueno, sobre las polaridades cuando hablaba de esta señorita que no podía dormir, ¿no? Y yo me estaba poniendo a pensar y yo decía, sí, hay veces a mí me pasa eso, ¿no? Pero hay veces yo me quedo rumiando, ¿no? Digo, ay, pero si hago así, si hago acá, y cómo eso, miente, estoy seguro que a varios también le pasa. ¿Y cómo sales de ahí? Bien. Bueno, eh, dentro de todo el estudio también que propone la Secretaría de Gestalt, también está lo que es justo el reconocer los pensamientos rumiantes. Ayuda mucho el escribirlos en una agenda para luego, pues, comentar si realmente me convienen o no. O, co- o, o si, porque muchas veces los pensamientos rumiantes tienen la redacción de exigencia, o sea, tengo que, debo, Ujú. y al identificarlos,
sería bueno parafrasearlos y decir, no es que tenga que, ni debo, sino que yo elijo hacerlo porque se conecta con mis valores, se conecta con mis metas y por eso es que elijo hacerlo. No es que haya una obligación. Entonces, de repente, un ejercicio muy útil es ese, el poder identificarlos, escribirlos, para luego Ajá. parafrasearlos y convertirlos a elección, porque al final de cuentas es elección. O sea, si yo quiero tener un buen desempeño en diversos ámbitos de mi vida, es porque estoy eligiendo hacerlo. Ajá. Sí, Bien. Ahora, excelente. sería importante también, si de ahí también hay ciertas polaridades, o sea, hay aspectos que no estás reconociendo. Eh, no sé si me permites ponerlo como un ejemplo. Muchas Ya, veces ok. sí, hay algunas polaridades, como por ejemplo, el ser muy responsable tiene la polaridad de ser flojo y irresponsable. Pero Ujú, como ya había explicado, no es, o sea, las polaridades no son dos entes dicotómicos, o sea, separados, sino son complementarios. ujú. Entonces, en determinados Ya. momentos yo quiero ser flojo e irresponsable porque de repente me estoy sobrecargando de mucha cantidad de trabajo. Ujú. O porque de repente hay otros Ya. eventos de mi entorno más personal o amical que estoy descuidando. Entonces, en algún momento también yo Ujú. quiero ser flojo y irresponsable, pero en otros momentos quiero ser responsable. Entonces, ¿Y reconociendo qué esa pasa cuando, polaridad, por sí, ejemplo, ajá, sí, adelante, adelante. sí, sí, disculpa que te interrumpa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tú sabes, no? O sea, dices, no, tengo que ser responsable, no puedo fallar, tengo que ser responsable. Bueno, sé que quiero ir allá con mi familia y hay veces sacrificas la familia, pero dices, no, tengo que ser responsable. Y en lo posible, este, no haces como sea y terminas haciendo el trabajo, ¿no? A eso también me refería, ¿no? O sea, Sí, siempre está, es, bueno, eso es lo que a mí me pasa. es muy Ajá. útil ser Digo, no, no, responsable, pero ajá. ¿qué tan fuerte para ti es reconocer que también puedes ser irresponsable? Ahora, no, con eso, ojo, no te estoy diciendo ya, ser irresponsable de tu trabajo todos los días, ¿no? Sino te estoy preguntando, ¿qué tan útil Ajá. para ti también reconocer que a veces, si te da la gana, puedes ser irresponsable? Lo veo atroz. Ujú. Por ahí tienes que Ujú. trabajar. O sea, hay que trabajarlo entonces esa parte, Sí, por ahí porque tienes que es que yo lo veo trabajar. atroz, o sea, Ahora, tú vas a tomar así la esté decisión. enferma, pero lo tengo. Ujú. Ajá. Tú vas a tomar la decisión porque de repente te vas a orientar al polo de la responsabilidad, porque eso te conecta con tus metas y con lo que realmente valoras. Sí. Pero también si en algún momento te das la licencia de ser irresponsable, porque quieres distraerte, esparcirte, o de repente un día quieres salir a pasear con algún ser querido, etcétera, y de manera creativa, de repente tratarás de armonizar las ambas polaridades, ¿no? Quizá por ahí llamarás a tu trabajo y decir, hoy me ausento, o denme un permiso, etcétera. Pero Ujú. sí sería bueno que reflexiones y que poco a poco aceptes que también tienes la polaridad de ser irresponsable. Pero está en tu elección en qué punto de la polaridad te ubiques. Y es elección, no es exigencia, Nat. Ya, me he quedado pensando ya. Gracias, muy amable. Muy bien, Nati. Bien, a ver, creo que había algunas preguntas en el chat. Perdón, ¿podría intervenir?
Sí, Martín, adelante. Martín Sánchez, sí. Por lo que te he entendido, creo que hay ciertas, a veces hay que tener en cuenta cuánto nos cuesta el ser responsable, ¿cierto? Porque muchas veces el cumplir con ciertos roles responsables en nuestra vida, pues demanda dejar de lado algunos aspectos, ¿no? Y a veces, claro, como tú mencionas, creo que a muchos nos ha pasado el hecho de por un rato decir o pensar, eh, pues ya no quiero hacer esto en estos momentos, ya no quiero ser responsable, quiero tirarme un rato en mi cama o qué sé yo, salir un momento y dejar de hacer todo esto que ya estoy haciendo, pues porque quiero tal vez realizar otras actividades que también me puedan nutrir, ¿no? Y ahí está, creo que se va a establecer también un dilema a veces entre el ser responsable o disfrutar un momento de mi vida, ¿no? O sea, creo yo que se plantea esa situación, ¿verdad? O me confundo, no sé. Sí, Martín. De acuerdo, de acuerdo, mucho tiene que ver acá la experiencia y el contexto, el aquí y ahora, ¿bien? En el cual yo decida colocarme en qué punto de los dos polos me ubico. Si me voy al extremo, ya que estamos tomando en cuenta la responsabilidad como ejemplo, si me voy al extremo responsable y ahí trato de quedarme siempre, o me pongo de repente un poquito más cercano a la mitad de esos dos polos, o a veces, dependiendo de las circunstancias, trataré de orientarme hacia la otra parte del polo que es la irresponsabilidad. Pero si se acuerdan, les había comentado de que cuando tú reconoces esos dos polos, tienes la potestad de elegir. Pero esta vez tu elección ya no va a ser con la angustia y la tensión que tienes de no aceptar el otro polo, sino estás reconociendo que tienes tanto el polo responsable como el polo irresponsable. En base a eso, tú puedes elegir. Y otro aspecto muy importante que trabajamos en terapia gestal es la creatividad. El ser humano tiene un potencial muy creativo para resolver problemas. Entonces, si en determinado momento tienes mucho trabajo que hacer, pero también quieres descansar, o sea, deseas mantenerte responsable por bastantes horas, pero algún momento quieres descansar, entonces buscas formas creativas. De repente descansas, pero mientras vas descansando, quizá por ahí vas viendo algún video relacionado con el trabajo que estás realizando o, o planificas mejor tu agenda, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, la idea es, una vez que reconoces tus dos polos, tú eliges, no estás obligado, tú eliges a cuál de los polos, en qué parte de los dos polos, si es a la mitad o en los extremos, deseas colocarte, pero de acuerdo al aquí y ahora y de acuerdo a lo que realmente valoras y a las metas que te has propuesto. O sea, que esa decisión también te conecte a lo que realmente valoras y a las metas que tienes presente. A ver, Martín, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, disculpa, sí te escuché y sí, muchas gracias. Creo que ha sido muy, has sabido responderme muy bien con respecto al aquí y al ahora, ¿no? Eh, bien, gracias. Sí, me he sentido satisfecho con tu respuesta. Qué bueno, Martín. Muy bien. Entonces, a ver si de repente no hay ninguna pregunta más. Solamente quisiera comentarles de que este 10 de junio, para los que estén interesados, va a haber un curso de abordaje de las adicciones desde la terapia Gestalt, donde van a estar como ponente el psicoterapeuta Gestalt Hermann Schreck de Uruguay, con bastante trayectoria y experiencia en el tema, y moderadora, la directora de Enfoque Gestalt,
la psicoterapeuta Alicia Rum. Entonces, para los interesados, de repente pueden colocar ahí o registrar el número telefónico o el número de WhatsApp o el correo donde puedan comunicarse. Bien, entonces les agradezco por la atención prestada y espero que el tema de las polaridades y manejo del conflicto les haya servido y de repente, bueno, si ya les ha generado reflexión y les ha hecho pensar, creo que hemos avanzado bastante. Bien, entonces conmigo será hasta otra oportunidad. Un gusto haberme dirigido hacia ustedes y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual a ustedes, muy buenas noches. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.